Resolución de triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos sabemos que tienen muchas aplicaciones, en parte porque son muchas las situaciones en el mundo real que los comprenden. Ahora, antes de resolver algunos problemas, tenemos que recordar que los ángulos interiores y los lados de un triángulo reciben el nombre de elementos fundamentales. Y un triángulo queda determinado en sus dimensiones si y solo si se conocen tres de sus elementos fundamentales, siendo por lo menos uno de ellos un lado. Es decir, que si yo tengo un triángulo, entonces dijimos, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Sus tres ángulos, de los cuales sabemos que un ángulo es recto, y los tres lados, ¿sí? La hipotenusa y los dos catetos. Y que con tres de sus elementos fundamentales nosotros podemos llegar a encontrar o a encontrar una solución o resolverlos, ¿sí? Veamos, para resolver, ¿sí? Para poder encontrar, hacer la resolución de los triángulos, vamos a tener que tener siempre, ¿sí? Dos elementos fundamentales, recordando que tenemos un ángulo recto que ya lo conocemos. O sea que podríamos tener la hipotenusa y un ángulo agudo, podríamos tener un cateto y un ángulo agudo, podríamos tener los dos catetos o podríamos tener la hipotenusa y uno de los catetos. Bien, ahora veamos. Sea por ejemplo, ¿sí? Que tenemos que resolver, en el ejemplo del cuadernillo tienen que un triángulo como este, vamos a volver a dibujar así lo tienen igual, nos dice que esto es ABC, que la hipotenusa vale 70 centímetros y el ángulo A vale 19 grados. Y nos pide que encontremos, ¿sí? La longitud del lado B, ¿sí? O sea que B es mi incógnita. Entonces, ¿sí? ¿Qué tenemos? O sea, ¿qué datos tenemos? Tenemos la hipotenusa, sabemos que estamos buscando el cateto que es adyacente a ese ángulo conocido. Entonces, si pensamos cuál de las relaciones trigonométricas justamente nos relaciona el adyacente con la hipotenusa, ¿sí? ¿Se acuerdan de la palabra? SOR, CAR, TOA. CAR, o sea, el coseno del ángulo ¿a qué es igual? Al adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, resulta que, en este caso, coseno de A es igual al adyacente, que es B, lo que estoy buscando, sobre hipotenusa. De aquí, despejo B y me queda coseno de A por hipotenusa. Resolvemos, ¿sí? Y me da que B es igual al coseno de 19 grados por la hipotenusa, que es 70 centímetros, y entonces esto vale aproximadamente igual a 66,19 centímetros. Bien. Ahora, intenten los ejercicios de la página 101, pero recuerden, ¿sí? Para resolver esos ejercicios, ¿qué tienen que recordar? Tienen que recordar que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que si a este le llamo alfa y a este beta, que alfa más beta tiene que ser igual a 90 grados.
son complementarios. Tengo que recordar el teorema de Pitágoras, que ¿qué me decía? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y también tienen que recordar que el área de un triángulo, ¿a qué es igual? Es igual a, nosotros sabemos que es igual a la base por la altura sobre 2. Ahora, esto traducido a los datos de este triángulo rectángulo, mi base es el cateto, en este caso B, por mi cateto A sobre 2. Muy bien. Entonces intenten los ejercicios hallar la superficie de los triángulos rectángulos de la página 101. Vamos a ver cómo se resuelven los triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Entonces, resolución de triángulos oblicuángulos. ¿Qué tenemos que saber para resolver? Tenemos que saber que vamos a tener datos, ¿sí? Como ser dos lados y un ángulo, un lado y dos ángulos, tres lados o dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, para resolver los triángulos oblicuángulos, ahora tenemos que tener presente el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del seno? El teorema del seno dice que si yo tengo un triángulo oblicuángulo donde vamos a llamar A, B y C, a los vértices vamos a tener el ángulo alfa, beta y gamma, y vamos a tener a los catetos, ¿sí? A, al B y al C. Nos dice el teorema del seno que el lado A sobre el seno de el ángulo alfa es igual al lado B sobre el seno del ángulo beta igual a C sobre el seno del ángulo gamma. Bien. O, en vez de usar alfa, beta y gamma, podríamos usar A, B y C. El teorema del coseno nos dice que si tenemos un triángulo de este tipo, nos dice que ¿cuáles son los elementos? Los elementos son A, B y C. Entonces los catetos serían B, C y A, y los ángulos alfa, beta y gamma. Aquí nos dice que en todo triángulo el cuadrado de la medida de cada lado, por ejemplo del lado A, el cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados. Entonces en este caso sería B al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto entre esos dos lados, B y C, por el coseno del ángulo opuesto a ese primer lado. ¿Sí? Y entonces así podemos armar el teorema del coseno para cada uno de los lados. Entonces, B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de A por C,
por el coseno, ¿sí?, de beta. Y c al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, al cuadrado más b al cuadrado, menos el doble producto de AB por el coseno de lambda. Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo. Me dan un triángulo que no es rectángulo y me dicen qué datos tengo. A, B, C. Me dice que este ángulo, aquí el ángulo en B es 68 grados 10 minutos y el ángulo en C es 15 grados 20 minutos y que el lado opuesto a minúscula es de 30. Entonces, vamos a calcular cuánto vale el ángulo A. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a acordarnos que la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, ¿qué nos dice? Que A más B más C es igual a 180 grados. Entonces, sabiendo esto, vamos a despejar. Entonces, A me queda 180 grados menos la suma de B más C. Resolvemos, ¿sí? Reemplazamos el ángulo B más el ángulo C y nos queda que A es igual a 96 grados 30 minutos. Ahora, voy a calcular el lado B. Entonces, para calcular el lado B, ¿qué voy a utilizar? Y voy a utilizar como propiedad al teorema del seno. Entonces, ¿qué dice el teorema del seno? Dice que el lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B. Y ahora ya conozco cuánto vale el ángulo A. Entonces, conozco cuánto vale A, conozco B como para calcular su seno, así que lo que voy a averiguar, voy a despejar, es el lado B. Lo que está dividiendo pasa multiplicando, así que me queda A por el seno de B sobre el seno de A. Reemplazo todos los valores, o sea que aquí me queda 30 por el seno de B, que es seno de 68 grados 10 minutos, sobre el seno de A, sea el seno de 96 grados 30 minutos, ¿sí? Lo reemplazo todo. 30 por el seno de 68 grados 10 minutos sobre el seno de 96 grados 30 minutos, hallo los valores del seno y esto me da que B es igual a 28,03 centímetros. Para calcular C, también voy a utilizar el teorema del seno. ¿Y qué es lo que sé? Que A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C. Hago el mismo despeje, entonces me queda A por el seno de C sobre el seno de A, reemplazo los valores, 30 por el seno de C, sabemos que es 15 grados 20 minutos, sobre el seno de 96 grados 30 minutos. Y esto nos da que C es igual a 7,98 centímetros. Entonces, para calcular el área, sabemos que la superficie del triángulo, ¿a qué va a ser igual? Dijimos, a 1/2 por la base, que es A, por B, por
el seno de C. ¿Sí? A por B por el seno del ángulo C. Entonces reemplazo todos los valores y obtengo, ¿sí?, que la superficie de este triángulo es 111,17. A ver qué unidad dice metros. Sí, perdón, yo estaba usando centímetros. Entonces metros, metros y aquí metros al cuadrado. Muy bien. En la próxima, o sea, antes, intenten resolver los triángulos oblicuángulos de la página 102 y en la próxima vamos a resolver, vamos a ver las aplicaciones de la resolución de los triángulos.